Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sed bienvenidos a Heavy Metal Coins, el canal para los fanáticos del metal. Hoy de lo que vengo a hablar es de detectorismo y numismática, puesto que continuamente nos estamos encontrando con la relación que existe entre estas dos actividades y bueno, pues son dos actividades que siempre están en la palestra. El detectorismo está no solo perseguidísimo, sino que está prohibido en España prácticamente, y la numismática pues constantemente se ve amenazada y está puesta siempre en tela de juicio. Siempre se está con el debate de si las monedas que son patrimonio histórico, que si las monedas son o no son objetos arqueológicos, que si las monedas proceden siempre de expolios, que si somos los responsables de la existencia de los detectoristas y responsables por tanto del expolio, cuál es la relación entre el detectorismo y la numismática, está justificada la persecución a la numismática y debería prohibirse la posesión y propiedad privada de monedas antiguas, de objetos de colección antiguos. Bueno, pues quiero hablar de todas estas cuestiones para tratar de destruir los bulos y los falsos mitos y establecer de verdad cuál es la auténtica relación que existe entre la numismática, el detectorismo, la arqueología, y examinar en su justa medida y a la luz de la realidad y de los hechos si está fundada esta relación y esta persecución por parte de los arqueólogos. Bueno, pues vamos a ir viendo qué es lo que opino y vamos a ver si encontramos fundada esta relación o no. Vamos a verlo. Lo primero que quiero hacer es establecer unas premisas para esta discusión. Lo primero es un hecho, que el detectorismo en España está prohibido. La mayoría de las normativas de las comunidades autónomas son muy similares y prohíben y establecen infracciones y sanciones para cualquier actividad de detección que no esté previamente autorizada. Por tanto, para realizar detección y utilizar unos detectores en el campo necesitamos la autorización del dueño de los predios y necesitamos una autorización administrativa que previamente habremos solicitado a la administración y que en Madrid, por ejemplo, el plazo que se concede para que nos contesten es de 2 meses y presumo, porque nunca lo he intentado, yo no me dedico a detectar, pero presumo que muchas veces ni siquiera te van a contestar. Con lo cual, salir directamente al campo, no digo a un yacimiento protegido, no, salir al campo con un detector ya es una actividad objeto de sanción, es una actividad prohibida. También lo que venimos observando, y esto es un hecho incontrovertible, es un acoso a la numismática. Estamos viendo cómo en las normativas de todas las comunidades autónomas pues empieza a haber una persecución en los diversos foros, en reuniones, se habla de las monedas como objetos arqueológicos y por tanto poco a poco se trata de arrinconar a la numismática. En principio siempre bajo esa cobertura de que se está protegiendo el patrimonio arqueológico, cuando las monedas antiguas pues no son objetos arqueológicos en sí mismos. Serán vestigios arqueológicos cuando se encuentren en el terreno como cualquier objeto, pero las monedas en sí mismas, sin tener esa relación con el yacimiento, las monedas no son objetos arqueológicos, como tampoco la arquitectura es un objeto arqueológico. Pero hay arquitectura, ruinas enterradas, situadas en los yacimientos que son objetos arqueológicos, pero no necesariamente. Entonces vamos a hablar de numismática y de detectorismo. ¿Cuál es la relación que existe entre estas dos actividades? ¿Realmente la numismática necesita de los detectoristas?
realmente los detectoristas son el peligro que los arqueólogos aluden para prohibir esta actividad. ¿Realmente está justificada la persecución a la numismática basada en esa relación con los detectoristas? Bueno, vamos a ver todas estas cuestiones. Bueno, numismática y detectorismo. Y todo ello examinado a la luz de la defensa del patrimonio histórico. La defensa del patrimonio histórico es un bien público que la Constitución lo protege. En el artículo 46 de la Constitución aparece ese mandato a todos los poderes públicos para proteger el patrimonio histórico, estudiarlo, defenderlo y conservarlo. Y en aras de ese mandato a los poderes públicos se coarta nuestra libertad. Siempre se trata de defender derechos que se enfrentan. Para defender el patrimonio histórico, pues hay que acotar la actividad privada, hay que acotar la esfera de derechos individuales, y todo esto pues afecta a la numismática, al detectorismo y a cualquier actividad. Bueno, vamos a examinar numismática y detectorismo. ¿Cuál es el objeto de estas dos disciplinas o actividades? En el caso de la numismática es de perogrullo, son las monedas. Las monedas en el sentido amplio y todo aquello que está relacionado con ellas. En principio, para un numismático puro, la historia, las manifestaciones sociales del pasado, etcétera, etcétera, son algo que no le conciernen más allá de todo aquello que pueda afectar a las monedas, puesto que la numismática no es historia, la numismática no es sociología, la numismática no es economía, la numismática es numismática. Estudia las monedas. ¿Y el detectorismo? ¿Cuál es el objeto que ocupa a los detectoristas? Pues los yacimientos. Lo que les ocupa a los detectoristas es el terreno, bien sean yacimientos conocidos y por tanto protegidos, ¿no?, a los cuales les está vetado el acceso de forma absoluta, o bien yacimientos desconocidos o por conocer. En principio, para las autoridades, la defensa del patrimonio histórico y de los yacimientos comprende todo el territorio. Todo podría ser un eventual yacimiento, lo cual es, a mi modo de ver, una exageración, puesto que no se puede pretender que todo el territorio de España sea un yacimiento arqueológico. Lo serán los yacimientos que hayan sido localizados y en los cuales existe una constancia de que albergan vestigios que puedan ser estudiados. Pero de entrada tenemos una diferencia. La numismática estudia las monedas, el detectorismo estudia los yacimientos. Estudia, digamos, que se ocupa de los yacimientos. ¿Con qué finalidad? Pues si la numismática se ocupa de las monedas, es para tener un conocimiento científico de las mismas, tener una explicación de todo el fenómeno de la numismática. Y los yacimientos le ocupan al detectorista con la finalidad de obtener objetos de valor de esos yacimientos. Un ánimo de lucro. Un ánimo de lucro o directamente por el interés, el valor que le puede dar el propio detectorista. O sea, no necesariamente va a ser para lucrarse en ello, sino simplemente para obtener una serie de objetos. Pero encontramos una nueva diferencia. La numismática estudia las monedas para obtener un conocimiento. El detectorista se ocupa de explorar el territorio, los yacimientos, para obtener objetos. Objetos que pueden ser antigüedades, objetos metálicos, monedas, lo que sea. En principio, que tengan un valor. El método numismático
Por tanto, va a ser la disciplina que la numismática aplica a esa búsqueda del conocimiento científico de las monedas. Mientras que el detectorismo, en principio, carece de una sistemática reglada, porque estamos hablando del mero detectorismo, no de una actividad científica arqueológica. Por tanto, la numismática y el detectorismo ya tienen una diferencia fundamental en cuanto al objeto de trabajo, en cuanto a la finalidad y en cuanto a la metodología, porque además el detectorismo en principio carece de una sistemática o metodología reglada. Y el detectorismo vemos que está entrando en directa confrontación con la arqueología, puesto que entra a estudiar los yacimientos, conocidos o desconocidos, entra a obtener objetos de valor, antigüedades, objetos metálicos, monedas, lo que sea, cuando la arqueología también busca todos esos objetos no por su valor, sino para obtener un conocimiento científico del pasado a partir de esos restos. Es decir, que la arqueología entra en conflicto con el detectorismo porque los yacimientos son su objeto de estudio. Y son su objeto de estudio para conocer el pasado. Si el detectorista extrae esos objetos de valor, está extrayendo la posibilidad de estudiarlos en su contexto para poder explicar el pasado, puesto que se descontextualizan. Siempre esta es la explicación que se da. Por tanto, un detectorista que actúe de forma no sistemática, no reglada y de forma irregular, está efectivamente hurtando la posibilidad a un arqueólogo de estudiar el pasado. Pero recalquemos que el arqueólogo lo que estudia es no los objetos, sino que lo que estudia es el yacimiento para conocer el pasado, explicar los fenómenos humanos del pasado, la historia, la sociología, la economía, etcétera, etcétera. Y los restos no son más que un medio. El arqueólogo no va a estudiar con un método, no sé, artístico, con un método arquitectónico o numismático, o no. Lo que va a estudiar es con un método arqueológico, y si necesita datos de esos objetos tendrá que recabar la información de numismáticos, arquitectos, expertos en historia del arte, ingenieros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque su disciplina científica se refiere al tratamiento de los yacimientos y la relación que tienen los objetos con el yacimiento y con el contexto para extraer esa explicación del pasado. Eso es la metodología arqueológica. El objeto son los yacimientos, la finalidad conocer el pasado, y su metodología, por supuesto, es científica. Y ahí es donde entra en confrontación con el detectorismo. Pero no entra en confrontación con la numismática. Finalmente, lo que estamos viendo es que detectorismo y arqueología se mueven en el mismo campo. Si bien el detectorismo es una actividad privada, no regulada y prohibida, y la arqueología es una actividad pública y solo pública. No permite que en ningún momento exista una iniciativa privada que se ocupe de trabajar de forma científica o reglada los yacimientos para poder conectar los intereses. Es un monopolio público. Y este es el verdadero debate seguramente que habría que suscitar. Si el estudio de los yacimientos podría estar regulado, permitiendo la actividad privada. No obstante lo dicho,
hay que recalcar una cosa también y darse cuenta de que detectorismo y arqueología, aunque chocan, ya que los dos tienen como objeto el estudio de los yacimientos y el estudio del terreno, el detectorismo lo que hace es buscar objetos, mientras que la arqueología utiliza esos objetos en su contexto para obtener un conocimiento científico del pasado. Por tanto, no es tan cierto que detectorismo y arqueología choquen. Perfectamente se podría llegar a un entendimiento para que los dos puedan trabajar conjuntamente sobre los yacimientos y cada uno pueda encontrar el medio y sus fines para los cuales va encaminado, de manera que el detectorista pueda hacer suyos los objetos que no van a revestir un especial valor ni una significación, pueda dar cuenta de su localización y de su hallazgo a los arqueólogos para que puedan tener un conocimiento científico del pasado, todo el mundo quedar satisfecho en sus fines y sus objetivos y de esta manera no tener que estar coartando directamente la libertad de un colectivo que tiene esa afición. Yo creo que esta sería la postura más sensata y es la postura que en algún país, en Inglaterra, pues por ejemplo, a través del sistema que ellos tienen, del PAS, pues se está siguiendo y yo creo que con mejores resultados que aquí en España. Es importante señalar esto. El arqueólogo realmente no tiene ningún interés en los objetos en sí. Ningún interés. Bien, es cierto que habrá muchos objetos que son de un interés que trasciende el mero en particular para ser interesantes y provechosos para el interés público, para el patrimonio, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de los objetos que se encuentran en el campo son absolutamente triviales. Y esos objetos triviales muchas veces es cierto que pueden aportar información para el conocimiento del pasado. Por tanto, ya decimos que efectivamente arqueología y detectorismo coinciden en que ambos van a tratar el terreno para encontrar yacimientos, pero el fin de unos y de otros no coincide. Examinando la numismática, realmente en ningún momento supone un ataque al patrimonio. El numismático, para estudiar las monedas, se va a nutrir de monedas existentes y es lo que siempre ha ocurrido. Y se va a nutrir, por supuesto, de los nuevos descubrimientos que la arqueología, los hallazgos casuales, y digo arqueología bien pública, privada, pero desde luego legal y reglada. Todos esos nuevos descubrimientos aportarán también al campo de la numismática nuevos elementos de estudio. Y esto ha ocurrido siempre, porque el detectorismo es muy moderno. No creo que tenga ni siquiera un siglo de existencia. No sé cuándo se han inventado y popularizado los aparatos de detección, pero son instrumentos tecnológicos muy recientes. Y la numismática existe desde hace siglos. Desde hace siglos. Y no ha sido necesario el utilizar detectores para poder estudiar las monedas y para poder desarrollar toda una ciencia numismática. Pero bueno, no lo eludamos. Realmente sí que es cierto que la numismática también eventualmente se puede nutrir de actividades ilícitas. No necesariamente. Y desde luego esto no puede justificar cancelar y prohibir la numismática porque residualmente las actividades ilícitas puedan nutrir a la numismática. Bueno, y aquí me vais a permitir una digresión porque quiero hablar de unas disciplinas en las cuales no tienen nada que ver con la numismática ni con la arqueología, pero podemos encontrar relaciones muy semejantes y los mismos fenómenos de protección de derechos, de actividad pública, privada, etcétera, etcétera. Bueno, y me refiero al campo del sector inmobiliario, de la vivienda, la propiedad privada de los inmuebles, de las viviendas y el urbanismo. Vamos a ver cómo funcionan estas actividades, estos sectores, qué relaciones existen y vamos a ver si esto nos saca o nos ilustra de la problemática que existe con la numismática también. Vamos a verlo.
Bueno, aquí el bien público protegido pues sería el derecho a la vivienda, por ejemplo. El derecho a la vivienda, bueno, el urbanismo comprende muchas más cosas, pero vamos a reducir al examen del derecho a la vivienda y, bueno, pues al derecho de propiedad del suelo y de los bienes inmuebles del suelo en concreto y la función social, todo esto pues como bienes públicos protegidos, que también aparece en el artículo 33 de la Constitución española, que se refiere a la propiedad y al límite de la función social de la propiedad, y al artículo 47 del derecho a acceder a la vivienda. Bueno, derecho a acceder a la vivienda que aparece como principio, no como un derecho subjetivo, sino como un principio. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese lío. En principio, por tanto, tenemos por una parte lo que es el sector de la edificación y el sector inmobiliario. Me refiero pues a la producción de viviendas, lo que sería la arquitectura, la construcción, la promoción y la comercialización de las viviendas también, como todo un sector. Y por otro lado, el urbanismo. Puesto que edificación y el mercado inmobiliario es un sector que en principio está fundamentalmente ejercido por la iniciativa privada, mientras que el urbanismo es un monopolio público también. Bueno, el objeto de cada una de estas dos disciplinas, lo que es el mercado inmobiliario, el mercado de las viviendas, la edificación, el objeto son edificaciones, inmuebles, viviendas en definitiva. El urbanismo lo que trata es el suelo. Con lo que trata es con suelo. ¿Cuál es la finalidad? En lo que es el sector del mercado inmobiliario, del sector inmobiliario, de la construcción de viviendas, de inmuebles, la edificación, es proveer viviendas. Proveer viviendas, facilitar viviendas, producir viviendas, transmitirlas, gestionarlas, cambiarlas, moverlas, etcétera, etcétera, alquilarlas. Bueno, y el urbanismo, la finalidad es transformar de forma reglada el suelo en situación básica rural en suelo en situación básica urbanizada, utilizando la terminología de la ley del suelo estatal. Bueno, en cuanto a disciplinas, pues el mercado se mueve con lo que es una disciplina comercial, la economía, la empresa, etcétera, etcétera. Y el urbanismo se mueve en lo que es la disciplina del planeamiento urbanístico y de la ciencia del urbanismo, que se estudia en las escuelas de arquitectura aquí en España. Y ya digo, cuando yo estudiaba existían dos especialidades muy claras, urbanismo y edificación. Una se refería a la construcción y la otra al suelo, al planeamiento urbanístico. Bueno, pues el sector y de la edificación, del sector inmobiliario, el tráfico, la producción, etcétera, etcétera, de viviendas, de qué se va a nutrir para poder proveer viviendas y poder transmitirlas y asegurar que cubren las necesidades básicas de la población, y para poder poseer y tener en propiedad esas viviendas y poder disfrutarlas. Se nutre de los edificios que ya existen, por supuesto. Hablo de la rehabilitación, que cada día va cobrando más importancia. Tenemos todos los cascos urbanos de las ciudades repletos de edificios antiguos que, si no son adecuadamente mantenidos y rehabilitados, van entrando en ruina, puesto que las construcciones no duran para siempre, se deterioran y hay obligación de mantenerlas en buen orden y en buen uso. Ese buen orden y buen uso significa que también todo el parque edificado
debe ser adecuadamente rehabilitado para adaptarlo a los nuevos estándares de calidad que se requieren, para adaptarlo a las nuevas necesidades de eficiencia, de confort y pues de todo tipo. Por tanto, no es necesario que el urbanismo en principio promueva nuevo suelo, sino que podemos trabajar para la rehabilitación del parque existente para adaptarlo. Se nutre, por supuesto, también de los nuevos desarrollos urbanísticos que el urbanismo es capaz de generar, transformando los suelos de situación básica rural a situación básica urbanizada. Eso a través de todos los instrumentos urbanísticos que las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia exclusiva, arbitren a través de sus leyes, y los municipios, que son los encargados de ejecutar el urbanismo, pues elaboren sus planes generales, sus planes urbanísticos y los instrumentos de ordenación del territorio que pues tengan previsto en su normativa. Entonces, los nuevos desarrollos urbanísticos irán dotando de nuevos suelos en los cuales también la construcción podrá después levantar edificios y comercializarse posteriormente las viviendas para que el público pues pueda comprarlas, alquilarlas, etcétera, etcétera, y mantenerlas en un régimen de propiedad privada. Y habrá pequeños tenedores, como es ahora mismo el término, y grandes tenedores, pero cada hijo de vecino podrá ser propietario o arrendatario o lo que sea, pero es una actividad privada. Y tampoco soslayemos el hecho de que existen actividades ilícitas en el urbanismo. Y también se puede construir sin permiso urbanístico, también se puede construir sin licencia, también se puede construir en suelo no apto para ser edificado, se puede construir sin haber cumplido todas las obligaciones legales de reparto de beneficios y cargas, de licencias, en suelos que no estén debidamente calificados, sin respetar los usos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos suena porque el mercado de la edificación, al igual que el coleccionismo de monedas, tiene ahí un tráfico privado de inmuebles, de monedas, que se nutre de lo existente, se nutre de lo nuevo que se va añadiendo al mercado, y también se nutre de actividades ilícitas, residuales, prohibidas, perseguidas, sancionadas, etcétera, etcétera. ¿Cabe plantear de aquí que directamente prohibamos la propiedad privada del suelo o de la vivienda? Bueno, habrá voces muy extremas que digan que sí, pero parece que no es lo más conveniente. Y el urbanismo pues convive con el tráfico jurídico de los bienes inmuebles, de las viviendas en propiedad privada, y bueno, pues con sus problemas, sus conflictos y con sus regulaciones. ¿Nos suena, no? O sea, hay similitud. Bueno, pues así situadas las cosas, vemos que tenemos al urbanismo como un monopolio público. Es un monopolio público, puesto que cualquier plan urbanístico en el cual se establezcan nuevos suelos para urbanizar está sometido a una decisión administrativa en la cual ese plan urbanístico es aprobado por la comunidad autónoma. Puede tener una promoción incluso privada, pero la decisión última es pública. La decisión última es que debe ser aprobado por ayuntamientos y comunidades autónomas, y a través de una aprobación de un instrumento de planeamiento, el que sea, según lo que se pretenda hacer, pero es un monopolio público. Vale que la iniciativa puede ser privada, que efectivamente puede haber agentes urbanizadores, etcétera, etcétera, pero no nos engañemos.
Todo eso siempre está tutelado y sujeto a una decisión pública en la cual el poder público, las administraciones, autorizan o no. Y esto lo que nos está llevando es a una escasez de suelo urbanizado. No digo suelo urbanizable, sino suelo ya urbanizado apto para poder edificar. Porque la transformación en suelo urbanizado en el cual ya se puedan edificar construcciones es un proceso muy largo. Los planes de ordenación urbana tienen que estar actualizados, llevan una tramitación muy lenta, muy costosa, muy larga, ya digo, sometida a todas las delimitaciones de suelos urbanizables a la autorización pública, y pasan muchos años hasta que se aprueba ese planeamiento, posteriormente los planeamientos de desarrollo para poder digamos que ya ejecutar la urbanización, y una vez que ya está hecha la urbanización se ha hecho el reparto de beneficios y cargas, se ha hecho la parcelación, la reparcelación, etcétera, etcétera. Bueno, muchos años, con lo cual no siempre se están adaptando los planes y la disponibilidad de suelo urbanizado a las necesidades cambiantes, muchas veces demasiado rápido. Bueno, el caso es que existe una escasez de suelo urbanizado. Y esto lo que va a provocar, siempre que existe escasez y alta demanda, es un alza del precio del suelo. Y por tanto, el componente de suelo en la vivienda es muy alto. En el centro, lo que son las mejores localizaciones, el centro de Madrid, que es lo que yo conozco, los precios son prohibitivos. Pero es que resulta que te vas a la periferia, a nuevos desarrollos, y te encuentras con los mismos precios muchas veces disparatados. ¿Por qué? Porque el suelo es caro. El suelo siempre es caro, porque tú no puedes edificar donde te da la gana. Tiene que ser donde te autoricen, donde esté ya desarrollado, donde ya se haya marcado la línea de que ahí se puede urbanizar, después tramitar la urbanización, etcétera, etcétera. Y todo esto, monopolio público. Bueno, de esto hay mucho que hablar y no es el objeto del vídeo. La actividad inmobiliaria, actividad e iniciativa privada. Pero ya digo, cualquier nueva promoción se encuentra con escasez de suelo. Por tanto, ya de entrada, ahí tenemos un precio muy alto. Precios muy disparatados, etcétera, etcétera. Años de tramitación. La iniciativa pública. Bueno, también las administraciones pueden acometer esta actividad. ¿Qué es lo que ocurre? Que son ineficientes. En España apenas hay un 2,5% de vivienda pública sobre el total de la vivienda construida. Los planes de vivienda son ineficaces, siempre se está hablando de prometer vivienda, no se construye nada. ¿Por qué? Pues porque la administración no es buena gestora de iniciativas de este tipo, ni de ningún tipo prácticamente, y la administración debería mantenerse al margen siempre que pueda y simplemente actuar como árbitro y como proveedor de bienes públicos puros, y actuar solamente para corregir los fallos del mercado y asegurar el orden y la igualdad. Bueno, problema de todo esto, pues lo conocemos, si es que conocemos muy bien en el urbanismo, que el monopolio público, cuando la generación de unas plusvalías tremendas sobre el suelo dependen de que la autoridad autorice trazar la línea sobre el plano, pues da lugar a corrupción urbanística y corrupción política, porque continuamente vemos escándalos políticos en los cuales nuestros representantes públicos se ven envueltos en problemas de coimas, de tráfico de influencias, de cohecho, etcétera, etcétera, y todo a cuenta de la corrupción urbanística. Bueno, pues volvemos a nuestro campo. Tenemos aquí de nuevo la numismática por un lado y por otro lado enfrentadas arqueología, detectorismo. Bueno, pues nada, hemos llegado al punto en el cual el detectorismo está prohibido, la arqueología se convierte en un monopolio público y bueno, pues ahí quedan las cosas. Cabe esperar, y de hecho es así, se quiera o no,
es así, se pueda ocultar o no, lo que va a ocurrir y ya ocurre es la ineficacia más absoluta, puesto que la arqueología no va a ser capaz de acometer la investigación de un ingente y riquísimo patrimonio que podría estudiarse si tratáramos de convertir a todos los detectoristas privados y aficionados en agentes del patrimonio que pudieran buscar nuevos yacimientos y tratar de equilibrar los intereses de cada uno. Al fin y al cabo, muchas veces los hallazgos, los objetos que se hallan no son de gran relevancia en sí mismo, y lo importante es conocer dónde han sido hallados, poder detectar efectivamente nuevos yacimientos y ahí sí intervenir los expertos con una metodología arqueológica, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es lo que ocurre. Ya digo, el peligro, la ineficacia, la tradición es lo que demuestra y por supuesto la corrupción. Aparte de que por mucho que lo prohibamos, llevamos muchísimos años de persecución y los furtivos siguen existiendo y seguirán existiendo. Y bueno, pues donde hay corrupción, donde hay ineficacia, donde hay furtivos, etcétera, etcétera, en fin, al final a ver si va a resultar que muchos de los detectoristas que se están persiguiendo son los mismos arqueólogos haciendo gala de esta ineficacia, corrupción, etcétera, etcétera. Es un peligro que existe. Pero bueno, vamos por este camino, adelante. Bueno, y ahí se nos ha quedado entonces la arqueología como monopolio público. ¿Y la numismática? ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué perseguirla? Si la numismática, en principio, está al margen. Volvemos a la situación. Tenemos numismática y arqueología que en principio no comparten ni el objeto, ni la finalidad, ni la disciplina. Por tanto, llegados a este punto, ¿en qué se puede basar el ataque de arqueólogos a la numismática? ¿En qué es en lo que los numismáticos invadimos el campo de actuación de los arqueólogos? Ni en el objeto, ni en la finalidad, ni en la disciplina. No tenemos nada que ver. Entonces, ¿en qué se basa? ¿Solo vamos a basar la persecución de la numismática en que eventualmente se puede alimentar de actividades ilícitas? Vamos, es que cualquier actividad de la sociedad se puede alimentar de actividades ilícitas. Pero vamos, eso no va a presumir que directamente los numismáticos son delincuentes y que desde luego podamos prohibir la posesión y la propiedad de monedas. O sea, eso va en contra de cualquier derecho. Bueno, recapitulando. La numismática trabaja las monedas desde antes de que existiera la detección. Y ya hemos visto que no existe ninguna relación entre las mismas. La numismática, por supuesto, no es cliente de la detección. No mandamos que investiguen y que detecten objetos para nosotros, no somos sus clientes habituales. Nosotros, ya digo, nos servimos de las monedas que existen en las colecciones, que existen en el mercado de forma legal, y no necesitamos en principio ni siquiera nuevos yacimientos, más allá de que por supuesto todo eso lo que hace es avanzar no solamente la ciencia de la numismática, sino avanzar también el conocimiento del pasado, la arqueología, la historia, etcétera, etcétera. Las monedas ya están ahí. Los nuevos descubrimientos lo que hacen es que vienen a incrementar los conocimientos, por supuesto. Y esos nuevos yacimientos además podrían perfectamente provenir de la actividad incluso pública, puesto que ¿para qué quiere el Estado 2000 folies de Diocleciano si no tienen un interés intrínseco más allá de poder datar un yacimiento, poder extraer las conclusiones que sean? Bueno, pues efectivamente esas monedas, ¿qué van a hacer con ellas? ¿Meterlas en un almacén?
perfectamente se pueden poner en circulación para que los coleccionistas se puedan servir de ellas y continuar la investigación y la labor científica sobre las monedas y sobre el campo de la numismática. Otra cuestión es si la arqueología necesariamente debe ser una actividad exclusiva pública. Realmente, incluso tratándose de una actividad pública, continuamente se contrata, puesto que las excavaciones, etcétera, etcétera, todo eso va a través de contratos públicos para empresas que son las que realizan el trabajo en el campo, la labor de voluntarios, por supuesto, becarios, etcétera, etcétera, pero perfectamente podrían aprovechar el impulso de la iniciativa privada de los detectoristas y utilizarla para sus propios fines y para los intereses públicos y el conocimiento, pues, de todas las disciplinas que están en exclusiva acometidas por los poderes públicos y las administraciones. Perfectamente, ya digo, puesto que si la arqueología y la iniciativa pública es la única que se va a ocupar de ello, está el Estado asumiendo una responsabilidad. No puede ser que porque apartemos a la iniciativa privada y a los aficionados del campo, el Estado no acometa esas labores de búsqueda de nuevos yacimientos, de nuevos hallazgos, etcétera, etcétera. Pero claro, todo esto, si lo asume el Estado y asume esa responsabilidad, puesto que no puede dejar de hacerlo, eso va a suponer un gasto ingente que de otra manera podría ser realizado desinteresadamente, ¿no? Pero de forma voluntaria por la iniciativa privada, con el único ánimo de encontrar esos objetos y hacerlos suyos. Si no son del interés público, ¿por qué no van a ser para el que los ha encontrado? Una vez que se puedan conectar los intereses de todos los actuantes. El detectorista se puede quedar con el objeto, que no tiene un interés general, no tiene un interés para el patrimonio, más allá de encontrar la información, de encontrar y de registrar la ubicación y todos los datos que puedan ser de interés para la arqueología, reportarlos y, bueno, pues establecer ahí una colaboración y todo el mundo quedar satisfecho. Yo entiendo que es como dicen ahora, un win-win, pero bueno. Por tanto, podemos establecer ya como conclusión varias cuestiones. Primero y más importante, que numismática no tiene ninguna relación con el detectorismo. No comparten ni el objeto de estudio, ni la finalidad, ni método, ni absolutamente nada. No tienen ninguna relación. Sería muy incidental, muy residual la posible relación que pueda existir entre estas dos disciplinas, puesto que no tienen ningún elemento en común. Eso es lo primero. Es un extremismo tratar de meter en el mismo saco el detectorismo que la numismática. Como hemos visto, que sería lo mismo que pretender que, puesto que el urbanismo es una actividad pública, la propiedad de elementos inmuebles debería también proscribirse y ser meramente pública, prohibiendo la tenencia y la propiedad privada de vivienda. Pues eso es lo primero, no tienen nada que ver ni numismática con detectorismo. Lo segundo, la relación entre el detectorismo y la arqueología, pues bueno, ya hemos visto que efectivamente lo que son los yacimientos descubiertos, pues totalmente vedado, es lógico, se están estudiando de forma científica y un detectorista no es un científico y lo único que va a hacer es dañar el yacimiento. Ahora bien, todo el territorio no puede ser un yacimiento preventivo. Ahí realmente no está justificada la prohibición y se podría buscar una vía de colaboración de manera que, aunque los detectoristas peinen el territorio, cualquier hallazgo pudiera ser reportado, puesto que finalmente, encontrado el hallazgo, el objeto en sí, la norma es que no va a tener ningún interés para el interés público, vaya, perdón por la redundancia. Lo que va a tener interés es la información. Arqueólogos lo que buscan es información. Buscan explicar el pasado. No buscan objetos. No son chamarileros buscando antigüedades por el campo. Eso no es arqueología.
Eso no es arqueología. Por tanto, se podrían conectar estas dos actividades. Y dicho esto, cuando constantemente se pregunta qué tiene que decir la numismática sobre la prohibición del detectorismo, sobre los ataques de la arqueología, etcétera, etcétera, pues es lo mismo que si preguntaran a un numismático qué opina de la liberalización del urbanismo y de la transformación del suelo. Un numismático no tiene nada que decir sobre la liberalización del suelo. Como persona, como ciudadano, ese numismático seguramente tenga una opinión, porque de lo que estamos hablando es de un modelo liberal, de un modelo intervenido, y ahí pues podemos tener nuestra opinión. Y lo mismo sucede cuando se nos pregunta a los numismáticos por el detectorismo y la arqueología. Podemos tener nuestra opinión, pero como colectivo numismático no tenemos nada que ver. O sea, ¿qué tenemos nosotros que opinar sobre arqueología? ¿Qué tenemos que opinar sobre detectorismo? Como numismáticos pienso que poco, porque hemos visto que no tenemos nada que ver. Desde luego, como ciudadanos, como garantes de derechos, como lo que queramos, pues sí podemos tener una opinión, desde luego, porque yo tengo mi opinión también sobre la liberalización del suelo, tengo mi opinión también sobre la liberalización de la economía y sobre, yo qué sé, sobre el cultivo de la patata silvestre. Pero como numismático no tengo nada que decir. Y el colectivo de la numismática entiendo que no tiene nada que decir. Bueno, esta es mi opinión, después de darle unas cuantas vueltas. Y pues nada, espero vuestros comentarios y a ver qué opináis también sobre el tema, que ya digo que no es nada pacífico y me choca un poco, porque yo, ya digo, en mi actividad como numismático aficionado durante muchos años, yo jamás había pensado en el detectorismo hasta que todos estos rumores y todas estas historias pues han surgido y bueno, pues ahí queda mi opinión. Espero que os haya resultado interesante y bueno, pues que provoque un poco el pensamiento crítico y no directamente, como siempre, pues las ideas preconcebidas y los ataques que siempre se suceden. Un saludo a todos y nada, os dejo. Muchísimas gracias por la atención y un abrazo.